En la entrega de hoy les voy a hablar, si bien del teatro, también de una anécdota que en los tiempos que estamos viviendo nos toca muy de cerca. En Venezuela se han registrado a lo largo de su historia numerosas pandemias, pestes, calamidades y brotes epidémicos. De hecho, se piensa que cada 100 años recrudece una de estas plagas. Es así que hemos padecido la peste bubónica en 1909, la gripe española en 1918 y hace poco el dengue hemorrágico, erradicándose una y apareciendo otras. A principios del siglo XIX se padeció el brote epidémico de la viruela. En ese entonces y desde la conquista, Venezuela era colonia de España. Nos encontrábamos bajo el régimen de una capitanía general. Pues, por tanto, es a España y al rey Carlos IV a quienes toca atender esta calamidad. Amén de las epidemias que nos llegaban por vía naval, viruela, sarampión, lepra, peste, fiebre amarilla, escorbuto y tuberculosis. Esto implicó que se tomaran medidas como inspecciones sanitarias a los barcos, creación de sitios de reclusión para los enfermos y de cordones sanitarios. En ese siglo murió una gran cantidad de la población venezolana a causa de esas enfermedades. Para colmo de males, se estaba viviendo una circunstancia histórica y política trascendente. El país se encontraba en plena guerra de independencia. De hecho, en 1806 quedan suspendidas durante 2 años las funciones teatrales en Caracas debido a la invasión del general Francisco de Miranda y otros sucesos. El ambiente de guerra no es un contexto propicio para el desarrollo del arte. A esta altura te estarás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con el teatro? Ocurre que entonces trabajaba en la Capitanía General un joven muy inteligente con mucha facilidad para la escritura y se le encargó un a propósito, esto es como una oda a la vacuna, en encomio al médico Francisco Javier Balmis y a José Salvani. Luego del arribo de la gran expedición real de la vacuna de la viruela a Venezuela, enviada por el rey de España. Es el hecho más trascendente que determinó la introducción definitiva y la generalización de la vacunación. Expedición ordenada por Carlos IV. Esta expedición partió entonces de La Coruña e hizo su primera escala en Puerto Rico, llegando a Venezuela por Puerto Cabello el 20 de marzo de 1804. Este joven e inteligente funcionario era nada más y nada menos que Andrés Bello, nuestro insigne humanista. Hoy me voy a concentrar en la curiosidad histórica de la pieza de Andrés Bello y ya verán por qué. Venezuela Consolada es el título de este a propósito. Por muchos años se llegó a pensar que nuestro primer dramaturgo era Andrés Bello, uno de los primeros venezolanos con proyección universal en el ámbito intelectual. Pero una investigación de Rojas Uzcategui establece que el primer autor venezolano fue el sacerdote José Cecilio de Ávila con su obra La Encarnación del Hijo de Dios. Presumiblemente, esta pieza fue compuesta en la segunda mitad del siglo XVIII. Aún cuando no tengamos la fecha precisa, es anterior a la de Bello. Hago esta salvedad porque aún hay mucha gente que sigue pensando que Andrés Bello fue el primer dramaturgo venezolano. Y esto es así, porque los orígenes del drama en nuestro país fueron muy escalonados y con muchas dificultades. Recuerden la Guerra de Independencia. No había continuidad en el estilo. Esto hace que las obras luzcan como copias del estilo foráneo, concretamente del estilo español. Recuerden que a partir de la conquista todo fue importado desde la civilización que se impuso. Volvamos pues con Venezuela Consolada. En su momento, esta pieza no fue bien recibida. Fue clasificada de verborreica, moderadamente romántica, como un elogio al monarca. Lo cierto es que Bello
copiaba el estilo de la escuela literaria neoclásica de las comedias españolas, donde comenzaba a prefigurar el romanticismo. Si bien era cierto que nuestros autores habían visto representar por compañías españolas y francesas óperas y obras teatrales del Siglo de Oro, ninguno se había atrevido a componer para el teatro una obra. También hay que reconocer que se representaban desde la colonia nacimientos, Jerusalénes, autos y pantomimas callejeras, pero en nuestra ciudad solo había un teatro. Este era el del Coliseo, que quedaba entre las esquinas del Conde y Carmelita y que se derrumbó durante el célebre terremoto de 1812. Siendo considerada por la crítica de entonces una obra menor, de poca consistencia dramática, lo cierto es que sin haber tenido mayores pretensiones estéticas, Venezuela Consolada cumplió con su propósito inmediato, que era mostrar desde el escenario del teatro en Caracas un momento dramático de la vida venezolana, celebrando alborozadamente la providencial llegada de la vacuna de Jenner y de manifestar la gratitud de Venezuela a la expedición científica de Balmis y al monarca Carlos IV, que en nada era inferior a las alegorías que en esos mismos años se publicaban y representaban en España y América. No hay ninguna duda respecto al valor histórico de Venezuela Consolada, por tratarse esta de una obra que da origen a la dramaturgia venezolana conservada desde el siglo XIX. No tenemos, pues, textos de la colonia y se pueden considerar desaparecidos, todavía menos de los hechos escénicos prehispánicos en nuestro país. El teatro representa en su escenografía un bosque de árboles del país. Así ambienta bello la obra y está constituida por una narración secuencial. Primero, el lamento de Venezuela y luego la conmoción del tiempo, para que Venezuela, como una madre, llora a sus hijos narrando el devenir de la tragedia. Dice Venezuela: errante pasajero, dime, ¿en qué triste sitio contemplaron tus ojos un dolor semejante al dolor mío? Tú que en mejores días viste el hermoso brillo. Mi venida es a daros consuelo. Cese el llanto, la queja interrumpí. Yo soy el numen a quien presta obediencia el mar salado. Neptuno soy. Errante pasajero, dime en qué sitio triste contemplaron tus ojos un dolor semejante al dolor mío. Tú, que en mejores días viste el hermoso brillo con qué naturaleza ostentó su poder en mis dominios. Hoy, a los dolorosos acentos con que explico al universo todas mis desventuras, une tus gemidos. Afortunados días de gozo y regocijo, estación de abundancia, alegre imagen del dorado siglo. Qué pronto en noche oscura os habéis convertido, qué tenebrosa sombra sucede a vuestro nombre primitivo. Vete de mis ojos para siempre, retírate. El amargo conflicto en que me miras, ¿de quién vino sino de ti? Mi doloroso estado, otra causa no tiene que tú solo. Al dulce abrigo del monarca hispano, venturosa y pacífica vivía. Las plagas y los males ignorando, el resto de la tierra desolaban. Su nombre augusto en inmortales cantos bendecir, celebrar sus beneficios, era la ocupación, era el cuidado que el cielo me imponía. Los favores gozaban alegre de su regia mano. Cuando en infaustas naves me trajiste de la viruela el atroz contagio,
¿Cómo pretendes, pues, que Venezuela sin turbación te mire y sin espanto? Recobra tu alegría, Venezuela. Recobra tu alegría, Venezuela. Pues en tu dicha, el cuarto Carlos vela. Pues en tu dicha, el cuarto Carlos vela. A las próvidas leyes del mejor de los reyes debías la riqueza, la cultura, la paz apetecida. Hoy la salud, la vida, dádivas son también de su ternura. Venezuela, los cielos de tus penas se han apiadado. Ya no verás a tus dichosos hijos con tan horrenda plaga señalados. Ya Carlos, de tus pueblos, la destierra para siempre. A pesar de sus carencias como texto dramático, pueden señalarse como valores positivos de la obra su intención de tratar la realidad venezolana y el cumplimiento de este propósito. Hay que tener en cuenta que el autor, el joven Andrés Bello, escribió esta obra en muy poco tiempo y como un encargo para ser presentado ante las autoridades, las cuales le profesaban un gran respeto. Hay un exceso, sí, en el reconocimiento al rey Carlos IV. Ahora, ¿ustedes saben cómo fue traída esta vacuna desde Europa? A bordo de la corbeta María Pita, que zarpó desde La Coruña. Venían 22 niños gallegos huérfanos con edades comprendidas entre 3 y 9 años que trajeron en su cuerpo la vacuna viva de la viruela. Por razones de espacio, pues no puedo extenderme en el tema, pero les invito a buscarlo en las redes como Los Niños Vacunas de La Coruña. Años después de Venezuela Consolada, en 1810, su autor formó parte de una primera comisión integrada por él mismo, López Méndez y Simón Bolívar. Esta comisión viajó a Londres en busca de apoyo para la causa independentista. Bello no regresó a Venezuela, vivió el resto de su vida en Chile, donde fundó la Universidad de Chile y aún hoy es venerado como el gran humanista que fue. Me parece pues sumamente interesante presentarles este episodio en este momento en el cual Venezuela y el mundo enfrentan una nueva pandemia, de la cual con toda seguridad vamos a salir airosos como ha sido en tantas otras circunstancias. Por lo pronto, nos queda resguardarnos y preservar la salud en procura de una vacuna o paliativo que nos permita recuperar nuestra normalidad y cotidianidad. Muchas gracias.